Muy buenas tardes, bienvenidos a NCN Noticias. Jorge Enrique, ¿cómo ha estado? ¿Cómo me le va? Muy buenas tardes, un saludo especial a ti, a Andrea, por supuesto, y a todos nuestros televidentes, y vamos a tener hoy un gran programa y un gran invitado. Cuando uno habla de finanzas y cuando uno habla de lo que se viene en términos económicos para el país, se hacen muchas preguntas, sobre todo porque yo creo que, y mire una mini editorial que le voy a dar ahí, yo creo que si algo ha sido interesante de la actual administración nacional, del actual gobierno nacional, es que nos puso a todos a hablar de temas que teníamos congeladitos por ahí en la gaveta, que nos habíamos olvidado, pero nos puso a hablar de presupuesto nacional, nos puso a conocer cómo se tramita una tributaria, nos puso a hablar de ley de financiamiento y nos volvió conocedores incluso en las diferencias, y nos puso a hablar de un montón de temas, pero porque estamos como a la expectativa de, Dios mío, ¿qué más va a pasar? No, y un tema muy grave, y seguramente lo vamos a tocar con el doctor Oscar Darío, que es nuestro invitado, es la falta de capacitación de las personas que hoy están en el Congreso en esta materia. O sea, yo he visto los debates, y la verdad, yo fui senador y me tocaron unos debates. El tema de financiamiento del Estado eran debates, y de reformas tributarias, debates de fondo. Hoy, desafortunadamente, yo creo que el doctor Oscar Darío nos dirá más adelante, debe ser muy decepcionante uno oír lo que está viendo. Es que no tienen ni idea de lo que están hablando. Simplemente parecieran que lo único que hacen es, esto fue la orden que nos dieron y tenemos que cumplir esta orden. Y eso no puede ser el Congreso. Y desafortunadamente a eso hemos llegado con un problema más grave, y es que los resultados los estamos viendo precisamente en el tema económico del país. ¿De cuándo acá, Jorge Enrique, ser competente, de cuándo acá ser conocedor se volvió en un pecado capital y se le dice, no, es que la tecnocracia está aplastando con el desarrollo social del país? Eso es lo ¿De que no cuándo está acá? No, pues desde hace tres años, desde que inició este gobierno y este Congreso, no el Congreso en su totalidad, es todo lo que llegó nuevo al Congreso, que lo que único que son, es que yo digo que parece más bien voy a hacer un comparativo que es durísimo. Parecen militares. Haga esto, cumpla esto, y esta es la orden que le estamos dando. Usted no le estamos diciendo que piense. Usted obedezca. Y eso no puede ser un Congreso de un país como Colombia. Desafortunadamente, a eso llegamos, Andrea y televidentes. Tenemos, para que entremos un poquito en contexto, y esta semana, hoy puntualmente vamos a estar hablando, y es que tenemos el país en un déficit en el presupuesto de aproximadamente 12 billones de pesos. Tenemos un gobierno que ha tramitado A, B y C N cientas veces, reforma tributaria que se le ha caído y que va a volver, luego una ley de financiamiento, y ya está hablando de una tributaria, le toca hablar de una tributaria para ese presupuesto desfinanciado. Tenemos incertidumbre sobre lo que se viene en términos económicos para el país. Tenemos una declaratoria de que hay una disminución de los presupuestos que se tienen que dar, o mejor, de lo que se invierte en el pago de nóminas por prestación de servicios en el gobierno nacional, y una duda muy grande de ¿para dónde vamos en términos económicos? Usted ya nos dio un adelanto de quién es el gran invitado que nos acompaña hoy, congresista, representante a la Cámara, quien siempre tiene la amabilidad de aceptar nuestras invitaciones, el representante Oscar Darío Pérez, a quien le damos la muy cordial bienvenida. Representante, ¿cómo ha estado? ¿En dónde lo cogemos? Bueno, buenos días. Me cogen por fuera, pero la verdad es que siempre estaré presto para hablar de los temas del país. Ustedes han hecho una introducción que me obliga a no sé ni por dónde comenzar. Ustedes dicen que este gobierno puso al país a hablar del presupuesto general de la nación, que no se le aprobó. Puso al país a hablar de una ley de financiamiento que no se le aprobó. Puso al país a hablar de la ejecución del presupuesto del año 2024, que fue lamentable. Yo creo que no llegamos a un indicador ni siquiera del 60%, manteniendo unos recursos estacionados en fiduciarias y en patrimonios autónomos, es decir, en bancos, como si ahí prestaran el servicio social para el que están creados en el presupuesto las inversiones. Nos pusieron a hablar de una crisis energética gigantesca, a importar gas después de 45 años de
de que eso no pasaba en Colombia. Nos pusieron a hablar de que la inversión extranjera directa cayó en el año 2024 el 18%. Eso es gravísimo. Un país que quiera crecer, que se quiera desarrollar, necesita la inversión. Y la inversión en Colombia viene en caída libre. En el año 2023 y en el año 2024 ni se diga. Así que hay tantas cosas de las cuales hablar. Y yo creo que, como muy bien lo dijo ahí el doctor Jorge Enrique, todo eso se resume en los indicadores económicos, en la economía. Entonces empecemos por ahí, analizando los indicadores económicos. Este país, en épocas del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, exportaba 60.000 millones de dólares al año. 60.000. Ahora, a duras penas, vamos a llegar a 45.000 millones de dólares. ¿Qué le pasó a Colombia? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y este gobierno ideológico empezó por acabar con las exploraciones y explotaciones de nuestra mayor riqueza, que es los hidrocarburos, el gas, el carbón y los minerales en general. Este es un gobierno enemigo de la minería y está muy bien que se persiga la minería criminal, que es la que no persigue. No sé si es porque sean muy amigos o es porque eso hace parte de la paz total. Él persigue al minero organizado, al minero empresario, al minero industrial, al que cumple con todas las obligaciones. Mírese nomás lo que acaba de decidir sobre el suroeste. Unas empresas formales le cierran las puertas, pero en el Bajo Cauca y en el nordeste antioqueño no importa. Allá es donde están los nuevos explotadores de la minería en Colombia. Entonces, nosotros recibíamos el 40% de los ingresos de las divisas de Colombia provienen de la venta de hidrocarburos, carbón y minerales. Si eso se cayó, pues se van a caer las rentas nacionales todavía más en el año 2025, como si en el año 2024 no fuera suficiente que de 319 billones que se pensaban recaudar, a duras penas vamos a llegar a 290, 295 billones. Pero doctor Oscar, doctor Oscar Darío, entonces uno dice, bueno, esa es una realidad, pero es que además no ejecutan. Entonces uno les podríamos dar todo el dinero que quieran y no van a ejecutar. Eso sí, en contratos de prestación de servicio y en contraticos para líderes de todos los municipios y para entregarle a las comunidades indígenas y para entregarle a las comunidades de negritudes del Cauca y de Nariño. Eso sí hay presupuesto abierto, pero no hay un contexto claro de decir, oiga, es que vamos a ejecutar para que este país sea viable, para que obviamente podamos tener exportaciones, para que para que tengamos crecimiento, que no tenemos crecimiento. Y entonces uno dice, oiga, qué desgaste. Yo me lo imagino a usted, y lo conozco porque fui compañero suyo en el Senado de la República, qué desgaste uno todos los días tener que aguantarse este tipo de situaciones. Total. Usted mencionaba ahora, ¿qué falta le hacen estos debates al Congreso de la República? ¿Se acuerda usted con Víctor Renán Barco, por Dios, con Luis Guillermo Vélez Trujillo, con Germán Vargas Lleras, con Aurelio Iragorri Ormaza, con el ex senador que fue miembro de la Junta Directiva, Mario Lacerna, etcétera, etcétera? Es decir, con usted mismo. Entonces, uno se pregunta, ¿qué va a discutir uno allá? ¿Sobre qué va? Si lo importante es entregarle la plata, como usted lo dice, a las comunidades indígenas, pero no a todas, a las del Cauca, a las del CRIC, a las de Antioquia no, porque hasta ahí le alcanza el odio al presidente con Antioquia. Entonces, la gran verdad es que el fondo de su pregunta es ¿para qué plata si no la ejecutan? Así es. Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Así es. Mire, los gastos de funcionamiento, para que más o menos dimensionemos el presupuesto, son 511 billones. Pero venga, vámonos despacio ahí, representante, porque eso sí es algo muy difícil de digerir y lo hablábamos antes de empezar el programa. 511 billones de pesos solo para funcionamiento, o sea, ¿la propuesta social o de inversión del gobierno estaban los 12 billones que no se aprobaron? No, vea. Los 511 billones son 320 billones es funcionamiento. Sí. 89, 90 billones es
Servicio es inversión, es inversión. Lo otro son transferencias para el sector de pensiones, fuerzas militares, etcétera. Los 320 billones de gastos de funcionamiento incluyen la partida del Sistema General de Participaciones, que es lo que le manda la nación a las regiones. Pero el funcionamiento propiamente dicho, es decir, la nómina, la burocracia, los contratos de prestación de servicios, los gastos generales, los viajes a Doha, los viajes innecesarios de la vicepresidenta al África, la contratación de casas de $1 millón por 8 días. Las embajadas. La creación de embajadas, consulados innecesarios, la organización de eventos. ¿Cómo le parece? La sola vicepresidencia de la República se ha gastado 5.000 millones de pesos en organizar eventos. Y esa señora que tiene un ministerio que se llama el Ministerio de la Igualdad, de 1.3 billones, ha ejecutado el 7%. Es decir, lo único que ha ejecutado es que nombró 5 viceministros y 50 directores de departamento. O sea, para la burocracia sí ha habido rapidez en la ejecución. Entonces sí, usted dice, Jorge Enrique, ¿para qué plata si no la ejecutan? La ejecución es tan mala que ellos inventan unas fórmulas para dejar esos recursos como comprometidos, como obligados, y así poderlos ejecutar en el año 2025. Porque a mí me da la sensación de que no ejecutaron en el 2024, pero sí lo quieren hacer en el 2025, regalando la plata, abriendo más subsidios con la figura de derechos, abriendo más subsidios, que yo no estoy en contra de los subsidios. Lo importante son los subsidios bien focalizados y para los más pobres, pero aquí los subsidios tienen un claro norte, es las elecciones del año 2026. Entonces el gobierno se ufana de unos resultados económicos, digámoslo, favorables. Inflación cerró en el 5.2%, pero la inflación cerró en el 5.2%, pero en medio de un crecimiento mínimo de la economía. Cuando la economía no crece y la inflación crece, estamos en una estanflación, es un estancamiento de la economía. El año pasado la economía, en el 2023, creció al 0.6%. Y este año pasado yo creo que no crece a más del 2%. Les voy a recordar en el gobierno Duque. 2021, crecimiento de la economía 12.5. 2022, la mitad del gobierno, o sea, los primeros 6 meses, crecimiento 12%. Esas son las cifras que tienen que compararse. Y ahora este gobierno, todo lo malo que pasa en Colombia es culpa de Duque. Y lo que no es culpa de Duque es culpa de Uribe. Y lo que no es culpa de Uribe es culpa de Pastrana, porque tienen mucho cuidado en no tocar a Juan Manuel Santos. ¿Quién sabe qué información tiene Santos de ellos y por lo tanto no lo tocan? Así que la situación de la inflación es una gestión del Banco de la República. No olvidemos que aquí hay independencia de poderes. El Banco de la República es el responsable de la política monetaria, cambiaria y crediticia. Es decir, control de la inflación. El gobierno se apropia de esa cifra como si fuera un triunfo y un trofeo. No lo es tanto. Segundo punto, desempleo, que terminaron con un desempleo de 1 dígito. Se les olvida algo. En los últimos 2 años, y no sé si ustedes lo tengan ahí registrado, de Colombia se han ido más de 1 millón de colombianos al exterior y la mayoría jóvenes. Así sí es muy fácil, se le va a uno la gente, entonces hay menos gente buscando empleo. No, lo mismo entonces, lo que hizo Venezuela, exactamente, sacar 8 millones de habitantes y entonces decir que yo soy capaz de sostener con la mitad de los habitantes en Venezuela. Claro, ese es el típico esquema de la izquierda. Millones. Es decir, saquemos a la gente del país, quedémonos con la mitad de los ciudadanos y con la mitad de los ciudadanos somos capaces de sostenerlo. Entonces, no, somos unos economistas y es que lo que hacemos es creer los países, de crecer los países. Porque y tú tienes toda la razón, Oscar Darío. No, pues así es muy fácil. Saquemos gente de aquí
y mandémosla para otra parte y a ver cómo nos va a ir en la economía. Pues claro que nos tiene que ir bien. Es absolutamente lógico. Y una prueba de eso, Jorge, porque las cosas es bueno hablarlas con pruebas. Sí. Una prueba de eso es la siguiente. El primer renglón de ingresos de Colombia era el petróleo. Era. ¿Sabe cuál es el primer renglón ahora de ingresos de divisas a Colombia? Las remesas. Claro. Son 12.000 millones de dólares de los colombianos que viven en el exterior. 12.000 millones de dólares. Eso no se había visto nunca. Pero yo sí no quisiera que llegáramos a ser como Salvador. Algunos, como El Salvador o como Nicaragua, Así como es. Guatemala o como Honduras, que prácticamente viven de las remesas de sus conciudadanos. Así que el gobierno no tiene muchas cosas para mostrar. Dice, no, es que hemos reducido la pobreza porque hemos crecido, sobre todo el sector agropecuario. Son tan de malas que el principal factor del crecimiento del sector agropecuario era ¿de quién es? Del café. Y si algún enemigo tiene la Federación de Cafeteros, es el gobierno. Y el café nos entregó, miren pues cifras de café, nos entregaron el año pasado hubo una cosecha de 14 millones de sacos. Precio no visto desde hace 10 años. $3 la libra llegó a estar. ¿Sabe cuántos divisas le ha generado eso a Colombia? 16 billones de pesos. Entonces sacan pecho, dice que es por la política de la reforma agraria. Si el que más odian ellos es al presidente de la Federación de Cafeteros, ¿no ve que lo ha querido sacar por todas partes? Ese es el principal producto del sector agropecuario que viene jalonando el crecimiento del PIB agropecuario de Colombia. Es decir, no le sale ninguna. Pero vea, antes de irnos para una cuña comercial, Oscar Darío, yo creo que si hiciéramos el comparativo de lo que pasaba anteriormente sin la cifra, es decir, sin la cifra del café, yo creo que el decrecimiento en el agro ha sido total. Es que aquí no hay reforma agraria, cero, no ha habido una sola política de reforma agraria. En el tema de tierras todo les ha fallado, todos los días inventan. Bueno, ya inventaron la última, que fue ponernos y bloquear todo el tema del suroeste antioqueño, y seguramente van a hacer en ese tipo de cosas. Aquí no hay crecimiento, aquí no hay reforma agraria, pero creo que ese es un tema que lo podemos dejar. Vamos a unos comerciales y volvemos y tocamos este tema, doctor Oscar Darío. Regreso hoy yo creo que con uno de los debates más apasionantes que hemos tenido esta semana, porque ha sido el encuentro de dos ideas bien interesantes. El representante Oscar Darío Pérez, quien nos está acompañando de manera remota, y Jorge Enrique, ustedes que se conocen porque compartieron ese recinto de la democracia que es el Congreso de la República. Usted se iba a la pausa con un cuestionamiento muy interesante. ¿Cuál reforma? Aquí no hay reforma agraria, absolutamente, no hay ninguna política. Vea, aquí no hay campesinos, Oscar Darío. No hay campesinos, los muchachos jóvenes se vinieron para las ciudades. No hay nada que los lleve a que se devuelvan al campo. Crédito cero. Banco Agrario no ha cumplido con las expectativas que tenía necesarias de supuesto lo que iba a ser el Banco Agrario, que iba a ser la gran transformación. Entonces cuando uno ve eso, entonces dice, oiga, ese cuentecito que nos están echando. Bueno, y fuera de eso le entregamos, en la paz total, le entregamos la mitad del territorio colombiano a los bandidos y a los guerrilleros. Entonces, ¿cómo podemos hablar nosotros de que el agro está creciendo y que eso es lo que realmente está viendo? Entre otras cosas, acabo de leer un documento, Oscar Darío, donde lo que está buscando hoy la FARC y las disidencias de la FARC es meterse en lo que es el viejo Caldas, en Quindío Caldas, Caldas y Risaralda. Y eso tiene un eje fundamental, y es el café. Y es atacar, obviamente, el sector cafetero. Y ahí tenemos que tener, obviamente, mucho cuidado, porque seguramente es lo que esa va a ser la estrategia de expansión que tienen esos grupos al margen de la ley. Sí, así es. Realmente el sector agropecuario hay que dividirlo. ¿Cuál es el realmente crecimiento de este sector? Ellos vienen ufanándose mucho de la entrega de tierras. La entrega de tierras per se no es suficiente. La entrega de tierras hay que compararla con tecnología, con mercadeo, con financiación, con adecuación de las tierras, con distrito de riegos. Eso no es de entregar tierras así por así, es entregarlas para volverlas productivas. Entonces, como el gobierno tiene aquí una posición ideológica, que todo el que tenga
tierra es un terrateniente y es un enemigo y es un esclavista. Entonces el gobierno ha venido comprando las tierras y entregándolas en una forma desordenada. Hay que desagregar el sector agropecuario. No se olvide el costo de los insumos, el costo de los fertilizantes. No se olvide las tasas de interés, que son absolutamente desbordadas. Finagro financia a unas menores tasas, pero no olvidemos que Finagro se surte de los encajes obligatorios que tienen que hacer los bancos. Finagro no tiene esos recursos públicos, esos son los encajes, los bonos que obligatoriamente tienen que adquirir los bancos comerciales en Colombia. El café se ha venido destacando como el producto estrella, ha recuperado el protagonismo. Yo creo que también el aguacate Hass ha venido teniendo una repercusión importante. No será pues porque el presidente Petro lo sembró, eso viene desde hace mucho tiempo. Lo mismo el banano. Las zonas bananeras se han vuelto unos inyectores muy importantes de recursos, de divisas para Colombia. Pero realmente yo no sé cuál es el desarrollo, también es la exportación de ganado en pie. Ganado en pie se ha vuelto un rubro bien importante. Aunque el año pasado, por unas políticas de la ministra de Medio Ambiente y la ministra de Agricultura, casi que bajamos un 50 millones de dólares en las exportaciones, que venía en un crecimiento extraordinario. Y van a bajar más, porque ellos también tienen posturas ideológicas con relación a la ganadería. Ellos creen que los ganaderos son similares o son sinónimos de paramilitares, etcétera, y les han creado esa mala imagen, pero realmente Colombia en materia ganadera y en materia lechera y lácteos, etcétera, pues ha venido dando resultados, pero ya sabemos que este gobierno no concuerda con los ganaderos. Representante, pero yo también lo voy a interrumpir ahí con algo, y usted me está hablando mucho sobre los cafeteros y sobre el sector agropecuario en general, agrícola y agropecuario. Y entonces uno cómo entiende que los cafeteros, Jorge Enrique, el año pasado estuvieron a contados días, sino horas, de salir a un paro porque no se les estaba cumpliendo, primero con lo que habían pedido en las mesas de concertación que tenían con el gobierno nacional, segundo porque los créditos que les estaban dando no les alcanzaban para cubrir, y tercero porque los subsidios no estaban dando también el abasto en un momento que era de bonanza para la zona cafetera. Y entonces uno cómo entiende esas dos relaciones entre los dos sectores más importantes. Es que eso tiene una explicación. El gobierno nunca ha querido al doctor Bahamón, al doctor Julio Bahamón lo ha odiado, tan así que la exministra de Agricultura, Jennifer Mojica, le intentó poner una competencia creando otra federación paralela. Fracaso total. Eso, a los nuevos socios de ellos les estaban subsidiando los fertilizantes y todo, pero a los cafeteros tradicionales no. Entonces ahí era donde había las enormes dificultades. Pero el café, Colombia produjo el año pasado 14 millones de sacos de café. Y los ingresos cafeteros son 16 billones de pesos. Y afortunadamente los cafeteros hoy están disfrutando un buen precio internacional. Pero es que el sector agropecuario es más que el sector cafetero. Claro. También hay que pensar en los productores de leche, que han estado muy mal, que pasaron un año pero vergonzoso, sin ninguna política por parte del gobierno nacional, no atacando el contrabando, no atacando la importación de lactosueros, permitiendo la comercialización de la leche cruda, etcétera, etcétera, etcétera. Es que aquí no hay políticas, es que no tenemos ministros que sepan de los temas. Esta doctora Carvajalino, por ejemplo, ya llegó y congeló la zona del suroeste antioqueño. Y solamente el suroeste puede dedicarse a producir alimentos y algo pecuario, pero casi todo alimentos, cuando el suroeste tiene vocación turística, tiene vocación minera. De los 23 municipios del suroeste hay 6 municipios que nacieron en la minería. Es más, Antioquia nació en la minería. Antioquia ha sido un departamento minero toda la vida. Pero es que Petro no es que persiga a los mineros, persiga a los mineros formales, los regulares, pero los otros, los criminales y eso no tiene ningún problema, seguramente por los pactos. Doctor Oscar Darío, es que era muy fácil y pues vamos a retomar un tema que ya habíamos tocado, pero creo que usted está dando en el clavo. El tema de los 23 municipios, era la información catastral, está diciendo quiénes son los dueños.
Y ahí están los grandes empresarios del departamento de Antioquia, en el suroeste antioqueño. Esa era la fortaleza política, y usted lo sabe, no solamente suya, sino del presidente Uribe digamos, de los enemigos, entre comillas, políticos del presidente Petro. Entonces pareciera que fuera, oiga, ¿sabe qué, ministra? Vaya, atáqueme directamente a los enemigos políticos y a los enemigos industriales míos en Antioquia. Vamos a darles duro con los 23 municipios. Eso no puede ser una política de Estado. Estoy de acuerdo. Y es que además Petro lo dijo en Jericó, que iba a perseguir para evitar la minería en esa zona del país. Y usted dijo ahora, las FARC se van a expandir en el Viejo Caldas. Claro, ya van detrás de la bonanza cafetera, porque en esos municipios donde hay florescencia económica surge un fenómeno automático que es la extorsión. Mire, los grupos guerrilleros y paramilitares, el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC, hoy están en más de 450 municipios de Colombia, es decir, en la mitad de Colombia. Y este gobierno, cuando lo recibió, con todos los errores del gobierno Duque, estaban en 200 municipios. Se lo voy a decir en otros términos, se ha duplicado la violencia, la inseguridad, es pasmosa la inseguridad. Es que las tareas que le van a quedar al gobierno que venga van a ser gigantescas. Lo primero que tendrá que recuperar es la seguridad, porque si usted recupera la seguridad, eso es un bien de la sociedad, es un bien de la economía. Cuando hay seguridad física, cuando hay seguridad jurídica, florece la inversión. ¿Sabe cuánto bajó la inversión el año pasado? El 18%, la inversión extranjera directa, y la inversión nacional ni se diga. Así que son muchas las cosas que hay que reconstruir, que hay que hacer. Pues es decir, yo leí un artículo suyo, doctor Jorge Enrique, donde habla de que esto no es un momento para tibios. Así es, aquí hay que tomar posturas, tomar decisiones. Esos que son de la mitad, que no se comprometen ni con el uno ni con el otro, esos son unos tibios que después gobiernan tibiamente. Y cuando uno gobierna tibiamente, pues los resultados serán tibios. Y no estamos Así que... Y no estamos sí. para esos momentos, pero adicionalmente usted acaba de decir un tema que es el tema de la inversión. Lo sé obviamente por mi profesión y porque tengo algunas asesorías con grandes grupos económicos. La gran mayoría de los grupos económicos tomaron la determinación que las utilidades las sacan del país. O sea, no va a haber inversión de esos grupos económicos que siempre sacaban sus utilidades y siempre la invertían en otra compañía. Aquí dicen, mientras estemos en este tipo de procesos, aquí no va a haber inversión. Vamos a tener un año dificilísimo, durísimo, porque no hay inversión extranjera. Vamos a tener el tema de Venezuela, que yo creo que hay que tocarlo, porque con semejante dictador. Entonces, aquí el único cuento que nos dice el gobierno nacional es que hay 8.000 millones de dólares, que es lo que estamos exportando a Venezuela. ¿Exportando quién? ¿Quién va a seguir exportando a Venezuela? ¿Con qué garantía? ¿Quién le va a pagar? Ese no puede ser una disculpa. Entonces, ahí vamos a tener otro problema absolutamente grave. O sea, lo que viene no es el tema de los 12 billones que ustedes no aprobaron, que además lo quiero felicitar puntualmente, que no tenían por qué aprobarse, esos 12 billones. Entonces, el tema, aquí le echaron la culpa a los 12 billones en todo. Yo veo cada ministro hablando, no, es que yo no puedo dar subsidios porque es que ahí estaban en los 12 billones. El otro dice, yo no puedo... ¿Tiene eso como un déjà vu de Medellín, que acá no se pudieron hacer cosas porque no habían aprobado la venta de EPM? Exacto. No, pues, mire, es que, vea, por partes, lo que dice el doctor Jorge Enrique, en Venezuela Colombia exporta 800 millones de dólares. 800, hoy. sí, tiene razón. En el sí. pasado exportó 8.000. Sí. En el pasado. Sí. O sea, en las épocas florecientes exportábamos 8.000. Hoy son 800 millones de dólares. Pero la verdad le digo que 800 millones de dólares más costosos. Allá es donde nos preparan al ELN, a las disidencias de las FARC. Allá es donde se mueven como un santuario. Allá es donde ese es el germen de la violencia en buena parte de Colombia. Así que, y Petro renunció a 650 millones de dólares, que eran las exportaciones que tenía Colombia de carbón a Israel. O sea que tampoco es que le importen mucho los 800 millones de dólares. Si le importaran, ¿por qué renunció a los 650? Algunos dicen que el hueco del presupuesto son 12 billones. Y entonces, un presupuesto de 511 billones no le alcanza para nada porque no se aprobaron 12.
pero los 511 sí les sirven, pero para la burocracia y para la corrupción y para toda suerte de decisiones que toma el gobierno central. Fedesarrollo dice que el hueco no son 12 billones, sino que son 40. Por lo tanto, hay que hacer un ajuste muchísimo más drástico, muchísimo más severo. Pero yo les pregunto, ¿ustedes conocen un gobierno de izquierda en el mundo que sea responsable con el gasto público? No, No, no ninguno. existe, no Ninguno. existe. Entonces no nos vamos a llamar a engaños. Ellos no les va a importar endeudarse más y no les va a importar que el déficit fiscal sea más alto, no importa. Que el gobierno que venga vea a ver cómo se defiende. ¿Para qué? Pues para tratar de ganar las elecciones en el 2026. Pero yo creo que todos los colombianos, muy particularmente los de Antioquia y los del eje cafetero y los de muchas regiones de Colombia, ya incluyendo a Bogotá e incluyendo a la costa Caribe, que ya debe estar bastante arrepentida de haberle dado el triunfo al señor Petro, yo creo que ya esos sectores no van a comer cuento y por más subsidios que repartan, yo creería que en el 2026 va a haber un cambio de gobierno, quiera Dios, para recuperar el crecimiento económico. Es que, Jorge, si no hay crecimiento económico, no hay paraíso, no hay empleo, no hay lucha contra la pobreza, no hay riqueza para repartir, no hay calidad de vida, no hay desarrollo económico y social. El crecimiento económico es el papá de todas las acciones positivas que le puede hacer en un país. Y nosotros creciendo al 0,6 y al 2%, esos son crecimientos bonsai, crecimientos minúsculos, que con esos crecimientos no vamos a llegar a ninguna parte. Y antes, por el contrario, vamos a decrecer. Miren, salud. Nos retrasamos 46 puestos en el ranking de la salud en el mundo. Teníamos uno de los sistemas más admirados, hoy uno de los más criticados. Es que ya el sistema está colapsado, porque este gobierno lo colapsó, con la UPC insuficiente, porque hay que crear la crisis explícita de que hablaba Carolina Corcho, la del chu, la reforma laboral, el crecimiento del salario mínimo, el tema de un posible paro camionero, que viene además, el fenómeno de la niña que también va a llegar a Colombia muy prontamente. Tenemos la situación del sector energético. Es que nosotros estamos con unas deudas de los subsidios eléctricos que nos pueden llevar a un apagón. A empresas públicas de Medellín le deben 4 billones de pesos y son tan caraduras que no solamente no le pagan, sino que le niegan la deuda. Oiga, doctor Oscar Darío, le voy a hacer una pregunta que no sé, que yo me vengo haciendo en estos días. Cuando suben en la UPC, que lo hacen la primera semana de enero, hablan del 5.3. 5.36. 5.36. Qué coincidencia que el IPC crece el 5.2. O sea, yo no sé si usted está confiando en el DANE. Yo la verdad le perdí la confianza al DANE. A mí me da la impresión de que los datos, y estaba viendo al doctor Oviedo de un análisis que está haciendo, y él que venía de ser director del DANE, casi que, no lo dice de frente porque no lo quiere hacer, pero cuando usted ve las cifras empieza uno a desconfiar también de las cifras del DANE. Entonces dice uno, oiga, para el salario mínimo, venga, yo sí le subo al salario mínimo el 9.6, y las empresas que trabajan con personas en su gran mayoría que ganan el salario mínimo, se van a descompensar completamente. Pero si el UPC súbale el 5.3 y el IPC en el 5.2, ¿usted cómo está viendo, cómo entiende ese tema que a mí de verdad me deja muy preocupado? Pero los voy a invitar a que me respondan eso cuando vengamos de esta pausa para comerciales, porque tenemos compromisos. Perfecto. Que no podemos eludir. Representante, ya volvemos, quédese conectado con nosotros. Las cuentas definitivamente son difíciles de hacer, Jorge Enrique. Así es. Porque lo que está indexado al salario mínimo sube y sube, pero lo que sube con la IPC sube diferente, la UPC sube diferente. Las cuentas no dan, y usted se lo preguntaba al representante. Doctor Oscar Darío. Sí, vea. Mire, la en lo que creció, digámoslo, el índice de precio al consumidor, la inflación,
que es lo que le aumentan a los pensionados. Esos son otros que salen perdedores por todos los lados. A los pensionados les suben el 5.2% de la pensión, pero el salario mínimo sube el 9.5%. O sea que hay ahí un desequilibrio gigantesco. Pero vámonos a lo de la UPC. La UPC está calculada con un ánimo perverso de afectar la salud de los colombianos, como si ya no la tuvieran afectada. Mire, ANIF, Fedesarrollo, la ANDI, calculan que el aumento para nivelar la UPC debería haber sido el 16%. Entonces el gobierno dice, no, es que a nosotros no nos dieron una información confiable. ¿Cómo así que no les dieron una información confiable? Si el 60% de los usuarios hoy del sistema de salud ya lo maneja el gobierno. No intervinieron pues las EPS, son agentes del gobierno. O sea que el gobierno se dio información falsa a sí mismo. Pero parte, bueno, si el parte, gobierno se dio... pero parte sí, de sí. la información del 23 y no del 24. Entonces ellos dicen, es que la del 23 la manejaban otros. Ahora la del 24 será la del 27. Tuvieron todo el 24 para corregir el 23. Esos son aspectos eminentemente contables. Lo que pasa es que el propósito es acabar de quebrar el sistema de aseguramiento. Mire, para las enfermedades de alto costo, para las de mediana complejidad, no hay, el presupuesto que asignaron en la UPC es 5 veces menor al que traían. Va a haber mucho muerto, o ya lo ha habido, ya los ha habido, muchos muertos. Pero eso pues no sé si parece no importarle mucho a quienes hacen esos cálculos. Mire, la UPC la tienen que recalcular como mínimo a un 16, a un 14%. De lo contrario, este sistema va a colapsar nuevamente. Pero representante, ahí se la están chutando a ustedes. Claro, los porque es que el presidentes. ministro Claro, de Salud, el ministro de Salud les está diciendo, nos piden que suban, pero es que no nos aprueban la tributaria, porque otra vez los 12 O la millones salud, de pesos que ustedes o la no reforma a la aprobaron, salud. entonces eso fue lo que no dejó que subieran la UPC Por bien. eso, pero es que la salud no se la vamos... Primero, si se la aprobamos en la Cámara, le vamos a hacer tantas modificaciones que se va a volver casi que una reforma insulsa. Y si en la Cámara se aprobara, porque hay muchos simpatizantes que no sé con qué métodos los han conquistado, Enmerengados. Pues en el Senado la están... Hablemos la verdad, enmerengados. Sí, así es. En el Senado la están esperando para hundirla. Además, en el Senado tenemos una reforma muy gravosa, que es la reforma laboral. Esa reforma eleva apreciablemente los costos de la nómina, elimina 750.000 empleos directos, un estudio que hizo el Banco de la República, incentiva la informalidad, hace imposible contratar a nadie. Y las pequeñas empresas, que son el 90% de este país, las microempresas y las pequeñas, son las que más van a padecer eso. Les voy a dar una cifra. Entre enero y septiembre del año 2024, oye pues, septiembre y enero a septiembre, en Colombia desaparecieron 184.000 empresas. Entraron en liquidación. 184.000. ¿Hacia dónde quiere llevarnos este gobierno? Porque como el gobierno dice que los empresarios son esclavistas, entonces los esclavistas simplemente acaban con su negocio y que el empleo lo genere el Estado, como en Rusia o como en Cuba. Allá no hay propiedad privada, allá son el Estado el gran generador de los empleos. Y allá viven muy bueno, allá viven muy bien, muy sabroso. Por eso cada que salen a vacacionar los amigos que eso pronostican, se van para Cuba y se van para Rusia a pasear. Yo creo que ustedes han visto eso. Entonces, a mí sí me preocupa enormemente lo que pueda pasar con este tema de la UPC si no se corrige, con el tema pensional, que la Corte Constitucional no ha tomado la decisión si la ley es constitucional o no. Yo siento que no, la Cámara no lo discutió, se aprobó como vino del Senado, como si la Cámara fuera un notario del Senado. La reforma laboral, que todavía está en la Comisión Séptima del Senado, la de salud, que la tenemos en la Cámara. Nosotros de 67 artículos se han aprobado 23, que son los menos gravosos. En fin, vamos a ver la pelea que vamos a seguir dando. Hoy la noticia es que llamaron a extras, o van a llamar a extras, para seguir el estudio de la reforma a la salud. Pero de todas maneras, el año 2025, nada bueno que pinta. Afortunadamente, tenemos gobernadores y alcaldes que están haciendo respetar sus regiones. Y esos gobernadores y esos alcaldes, aún
con el odio del gobierno nacional, vienen haciendo una excelente y una gran labor. Y afortunadamente, doctor Jorge Enrique, en el 2025 hay cambio de gobierno. Representante, ustedes este año nos van a tirar otra tributaria. Nos la van a tirar a nosotros la vamos a negar. Ya está sentenciado que no pasa esa tributaria, por lo menos pues que no la van a apoyar. Pues yo veo muy mal ambiente en el Congreso, yo veo muy mal ambiente, pero usted sabe que donde hay tanto dulce, tanto almíbar, uno no sabe cuál es el pronóstico que le puede hacer a eso. Doctor Oscar Darío, yo quiero devolverme al tema de los 12 billones, porque desafortunadamente, y en este medio que es independiente lo podemos decir con toda tranquilidad, pareciera que el país dependía de 12 billones. Todo o sea, dependía de yo eso. oigo al ministro de Minas y es que como no nos dieron los 12 billones, nos pasó esto. Usted habla con la ministra de Agricultura y exactamente dice lo mismo. Todos. Y esos 12 billones realmente es, yo no sé qué porcentaje del presupuesto, no, si son 511 billones, pues realmente es menos del 1%. Eso realmente ni tenía ninguna funcionalidad, pero políticamente lo están logrando. Y políticamente están generando que el ciudadano del común diga, pero es que mire, ¿cómo hicieron eso? Si necesitábamos los 12 billones para ese tipo de situaciones. Y seguramente, conociéndolos a ellos, lo que van a hacer es tratar de decirles a ustedes, vea, por los 12 billones necesitamos una reforma tributaria ya de 40 billones, que es la cifra real que usted nos acaba de manifestar, y que es lo que dice ANIF, que tenemos un déficit de 40 billones y nos van a tratar de llevar a ese tipo de conceptos. Y sacan un proyecto, porque además muy hábilmente lo saca esta semana el presidente de la República en esa reunión con todo su gabinete, y dice, vamos a empezar a eliminar gastos. Lo primero que vamos a eliminar entonces es que los contratistas del Estado, que no tengan 2 o 3 contratos. O sea, lo que están buscando ya no es que una persona tenga 3 contratos, sino que eso lo van a poner en 3 contratistas más. O sea, lo que están diciendo, no más contratistas que tengan 2 contratos. O sea, nos van a llenar de contratistas y de corbatas como obviamente lo están buscando. Y vamos a dejar de viajar. Entonces lo primero que dijo, no vamos a ir a Davos. No, pues no, el país se va a caer porque el gobierno no va a viajar a Davos. Es la primera noticia que nos dan. Pero usted lo sabe y lo conocemos, doctor Oscar Darío. Esos decretos de bajar costos han salido en todos los gobiernos y los resultados son ninguno. Entonces yo creo que ese es otro cuentecito más que nos van a meter para tratar de mandar esos mensajes populistas que obviamente son los que a ellos les suenan bastante bien. Así es. O sea, en los 12 billones estaba toda la inversión. Ahí estaba, esa era la plata para todo. Pero en los 500 billones no alcanza para nada. No, eso es un manejo, un maniqueísmo que utiliza el gobierno estratégicamente, porque para las comunicaciones, en eso sí son bastante hábiles, bastante rápidos y bastante eficientes. Miren, el ajuste no puede ser de 12 billones si queremos cumplir la regla fiscal. El ajuste tiene que ser de 25, 30 billones de pesos. Y se debe ajustar es donde el gasto es innecesario. En contratos de prestación de servicios, todas las entidades que tienen una cantidad de contratistas, muchas veces son duplicidad de funciones. Son duplicidad. Lo que tienen que hacer los de nómina o de planta, pues lo hacen los contratistas. No, hay que tener mano dura ahí y disminuir. Son 910.000 los contratistas que tiene el Estado. Ojo pues, 910.000. Y la nómina del Estado central es 1.400.000 empleados. Miren pues que no estamos hablando de cifras cualquiera. Entonces, ¿en dónde más hay que disminuir? En los gastos generales. Eso de viajar en primera clase. ¿Y por qué tanto viaje? No pueden trabajar por Zoom, no pueden trabajar virtualmente, porque hay que ir a Davos. O sea que la cumbre de Davos sin Petro es distinta. Bueno, puede ser, pues, no sé, pero pues yo no creo que haga como mucha falta, no creo que lo vayan a reclamar como mucho. Entonces, todas esas giras por el África de la señora vicepresidenta y la utilización de los helicópteros de las Fuerzas Armadas para proteger su integridad y gastos innecesarios. Yo me pregunto cómo que un Ministerio de la Igualdad,
que vale 1.5 billones de pesos al año y que el año entrante desaparece por decisión de la Corte Constitucional. Yo lo desaparecería de una vez. No, Eso pues no lo necesita este eso, país. eso es lo más responsable que deberían hacer. Es claro. Entonces, para que haya realmente un buen manejo de las finanzas públicas se necesita voluntad política. Y eso es lo que no va a haber, sobre todo en el año 2025, que es un año preelectoral. La gente sabe muy bien a qué me estoy refiriendo. Ahora se van a, mejor dicho, se van a despachar en subsidios tratando de conquistar las mayorías para el año 2026. Doctor Oscar Darío, antes de irnos a una pausa comercial, yo quiero hacer, usted tocó un tema que me parece que es importante que analicemos. Usted dice, por fortuna tenemos los gobernadores y los alcaldes que están haciendo unas grandes inversiones para suplir, digamos, ese presupuesto nacional que es de los departamentos y los municipios porque no está llegando. Pero yo no sé, a mí me parece muy peligroso que nosotros nos estemos embargando más, es decir, estamos cogiendo más créditos para cumplir los dineros que nos debería estar el Estado colombiano, y lo digo por el tollo, y lo digo que además de muy buena voluntad el gobernador y el alcalde lo hacen, pero no se vuelve muy peligroso que el presidente empiece a decir, bueno, si los gobernadores y los alcaldes quieren pagar lo que yo tenía que pagar, pues páguenlo ustedes y yo me voy a gastar el dinero en lo que tengo que hacer, política para mantenerme en el gobierno. ¿No es muy peligroso eso? Y vamos a una pausa comercial y damos la respuesta. Se la dejan puntica. A todos ustedes, muchísimas gracias por continuar conectados con nosotros. Este tema económico nos tiene debatiendo mucho, Jorge Enrique. No, pues podemos quedarnos con Oscar Darío como 3 días y no vamos a terminar. Pero yo creo que es necesario que el ciudadano del común conozca de verdad este tipo de apreciaciones. ¿Y usted se iba con una pregunta? Sí, doctor Oscar, me preocupa eso. De verdad que los alcaldes y los gobernadores, un esfuerzo grandísimo, estén utilizando en créditos, en préstitos, que es dinero del Estado que quería estar aquí y no lo vamos a tener. Y nos vamos a reventar. Es que en última instancia también nos podemos reventar a nivel municipal y departamental. Sí, eso es verdad, Jorge, pero también hay que preguntarse otra cosa. Entonces, ¿qué hace un mandatario local? Dejar que las cosas pasen y que haga una tenue gestión. A él también le toca mostrar resultados y si el gobierno no nos quiere ayudar, pues vamos a hacerle nosotros. Busquemos fórmulas, busquemos inyectar algunos recursos, optimicemos, disminuyamos la nómina. Y yo creo que en esa materia, pues el gobernador de Antioquia, el alcalde de Medellín, el alcalde de Bogotá, el alcalde de Barranquilla, el de Cali, han hecho una gestión admirable y yo creo que eso se va a seguir repercutiendo. Además, no es que el gobierno nacional se desprenda de sus obligaciones. Las obligaciones del gobierno nacional son constitucionales y legales. Y si el gobierno no le paga a empresas públicas de Medellín, o no le paga al Metro de Bogotá, o no le paga sabiendo que está en vigencias futuras, pues en el 2026 vendrá otro gobierno que se desatrasará. Y eso serán fórmulas para presentarle al nuevo gobierno cuando llegue, al nuevo ministro de Hacienda cuando llegue, de hacer unos planes de desempeño para desatrasar las regiones y para aliviarlas en los créditos en que haya podido incurrir. O sea que yo estoy más de acuerdo con que los alcaldes y los gobernadores actúen así, les implique sacrificar un poco más sus finanzas, mejorar su gestión. Yo veo que en el caso de Antioquia, pues el desempeño de la fábrica de licores ha sido exitosísimo, el desempeño del IDEA, el desempeño de la Secretaría de Salud, el desempeño de la Lotería de Medellín. Eso también le va, digámoslo, generando unos incentivos para mejorar los resultados. Pero usted tiene razón, eso no debería suceder, pero es que en este gobierno sucede de todo. Sí, pero yo creo que, pero me alegra mucho de lo que usted está diciendo, pero creo que hay que dejar las constancias para que en el 26 se sepa por qué va a haber esa situación tan grave cuando realmente llegue otro gobierno, porque este antecedente es muy, muy preocupante. Yo digo que lo único bueno es que nos están ayudando al tema de la descentralización, que definitivamente nos vamos a ir a la descentralización y el gobierno no ha entendido que nos están haciendo el mejor favor para realmente llegar a ese proceso que es absolutamente necesario, doctor Oscar Darío. Sí, donde las regiones demuestren que son capaces
de adelantar muchas de las tareas, de que las regiones deben ser muy autonómicas. Seguir siendo un gobierno unitario, pero mucha autonomía, mucha capacidad gerencial, mucha capacidad de acercamiento de los gobiernos regionales con los ciudadanos y no siempre depender pues del escritorio bogotano en manos de un perfumado, por lo general de universidades muy prestigiosas, pero que no conocen las regiones. Así que estoy totalmente de acuerdo. Esperemos pues que el 2026 le regale a Colombia lo que nunca debió haber perdido: gobiernos que busquen el desarrollo económico y social. Eso no obsta para decir que hemos cometido muchos errores, que en Colombia hay muchas cosas por mejorar, que hay mucho por mejorar en la salud, mucho por mejorar en el tema laboral, en el tema pensional, muchísimo por mejorar en el tema agropecuario, muchísimo por generar en la industria, en el comercio. Otro sector que este gobierno acabó fue el de la vivienda, Mi Casa Ya, etcétera. Pero una cosa es mejorar y otra cosa es destruir. Y que sea para mejorar todo. Representante, agradecerle que haya aceptado nuestra invitación y estos minutos que compartió con nosotros. Qué interesante esta conversación. Muchas gracias, doctor Oscar Darío, y un feliz año y un saludo especial. Bueno, lo mismo para ustedes, para todos los televidentes y para todos los antioqueños y colombianos, un verdadero feliz año 2025. Todo día que pasa nos ponemos más contentos. Todo día que pasa nos ponemos más contentos. Qué gran fase. Jorge Enrique, gracias por este espacio. No, muchas gracias a los televidentes. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos todos los días en estos foros abiertos que estamos haciendo desde estas mesas de debate. Venga, no me quiero ir sin la invitación. Sí. Si ustedes nos están viendo y quieren aparecer, quieren darnos su opinión, mándenos su columna, mándenos su video. Hablando de los temas que acá estamos tocando: economía, política, orden público, generales, todo lo que usted quiera conversar, acá tenemos un espacio para ustedes. Les va a aparecer acá en este momento mi correo para que lo compartan: andrea.sierra@cosmovision.tv, andrea.sierra@cosmovision.tv. Ahí lo están teniendo en pantalla para que nos puedan enviar esas, como nosotros las llamamos, videocolumna. Con eso nos despedimos. Feliz resto de día. Hasta luego.